Imaginen que unos arqueólogos en Jerusalén abren una cámara sellada bajo el monte del templo y encuentran un cofre dorado cubierto de polvo antiguo. En cuestión de horas, los políticos están abordando aviones, los líderes religiosos convocan reuniones de emergencia y el mundo entero se hace la misma pregunta. ¿Acaso hemos encontrado el Arca de la Alianza? En la Biblia hebrea, el Arca de la Alianza es un cofre cubierto de oro que contenía las tablas originales de los 10 mandamientos y que era tratado como un objeto sagrado con un poder aterrador. Según los relatos, los israelitas la llevaban a la batalla y veían caer ejércitos enteros y derrumbarse murallas cuando el arca iba al frente. Si el arca reapareciera hoy, sería el mayor hallazgo arqueológico en la historia religiosa y cambiaría la manera en que millones de personas piensan sobre Dios, la Biblia e incluso la política de Jerusalén. Entonces, ¿realmente está perdida el arca? Muchos creen que fue destruida cuando los babilonios arrasaron Jerusalén en el año 587 a.C. Sin embargo, a lo largo de la historia, hay pistas dispersas que indican que pudo haber sobrevivido. Algunos señalan una cueva sellada en algún lugar del desierto de Judea. Otros insisten en que nunca salió de Jerusalén y que yace en una cámara bajo el monte del templo. Otra antigua tradición asegura que fue llevada a Etiopía y encerrada en una capilla a la que nadie puede entrar. Vamos a tomar todas las afirmaciones más salvajes sobre el arca, reducirlas a las 3 opciones más serias y ponerlas a prueba una por una frente a la historia, la arqueología y las escrituras. Y al final de este video, tú podrás decidir por ti mismo si el Arca de la Alianza está verdaderamente perdida o si podría seguir ahí fuera, oculta a plena vista. Si retrocedemos a sus inicios, en realidad no conocemos su origen histórico exacto, pero la Biblia ofrece una versión clara de su historia en el libro del Éxodo. Tras salir de la esclavitud en Egipto, Moisés y los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. El relato dice que la montaña tembló, humo se elevó desde la cima y la voz de Dios llamó a Moisés para que subiera. Moisés ascendió y permaneció allí 40 días y 40 noches, y cuando finalmente bajó, traía 2 tablas de piedra. En esas tablas estaban escritos los 10 mandamientos, y esas 10 leyes formaban parte de un pacto, un acuerdo vinculante en el que Dios elegía a Israel como su pueblo bajo la condición de que obedecieran sus mandamientos. Poco después, Dios instruyó a Moisés que mandara construir un arca para guardar esas tablas de forma segura, y las instrucciones eran muy detalladas. El arca debía hacerse de madera de acacia, con medidas específicas, 2 codos y medio de largo, por 1 codo y medio de ancho y 1 y medio de alto, y debía estar cubierta de oro puro por dentro y por fuera, con un ribete decorativo de oro alrededor. A los costados se le fijarían aros de oro por donde pasarían varas largas, permitiendo que los sacerdotes la cargaran sin tocar directamente el cofre. Dentro de esa arca se colocaron las tablas con los 10 mandamientos, y en otras partes de la Biblia se nos dice que también se guardó un frasco de maná, aquel alimento misterioso que aparecía en el suelo durante la travesía por el desierto, junto con una vara de madera que había pertenecido a Aarón, el hermano de Moisés. La parte superior del cofre no quedó simple. Tenía una tapa especial de oro con 2 querubines enfrentados, y esa tapa se llamaba el propiciatorio, y era considerada la parte más sagrada del objeto, porque se decía que Dios se manifestaba allí, como si estuviera sentado encima, al encontrarse con Moisés y Aarón. El arca se guardaba dentro de una gran tienda, el tabernáculo, y solo Moisés y Aarón podían entrar en la parte más interna de esa tienda donde se encontraba el arca, y allí, según se decía, hablaban directamente con Dios. Al juntar todo eso, el arca debía verse muy impresionante, y servía como un signo visible de la presencia de Dios entre el pueblo y del pacto hecho en el Sinaí, ya que contenía esos objetos clave de esa historia. Debido a que el texto bíblico ofrece medidas y características tan específicas, muchos estudiosos de la Biblia y arqueólogos creen que probablemente describe un objeto real de culto religioso, y es fácil imaginar a un escriba meticuloso tomando medidas del arca y luego anotando esos números. La idea de construir cofres ceremoniales ricamente decorados
tampoco era única, ya que culturas de todo el antiguo Cercano Oriente crearon objetos similares, y el arca suele compararse con las barcas procesionales egipcias que transportaban estatuas de dioses por las ciudades o a lo largo del Nilo. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón en 1922, el arqueólogo Howard Carter vio un objeto con forma de cofre, y por un momento pensó que podía tratarse del arca perdida, pero estudios posteriores demostraron que era una caja dorada hecha para el entierro del joven faraón. Y aunque su aspecto era muy parecido a la descripción bíblica, ese cofre funerario tenía al dios Anubis en la parte superior, colocado allí para guiar al rey Tut hacia el más allá. Si salimos de Egipto por un momento, encontramos objetos muy similares al Arca de la Alianza en culturas cercanas. Un ataúd fenicio del siglo IX, hecho para el rey Aharam, muestra al dios de la tormenta el sentado en un trono, con dos figuras aladas a cada lado, y esa disposición se parece mucho al propiciatorio, donde se describe que aparece el dios hebreo. En esa misma región, este dios El también está vinculado por nombre al dios de Israel, que en hebreo es llamado El, y con mayor frecuencia Elohim. Ese tipo de conexiones con las culturas vecinas de Israel se usa para argumentar que un arca como esta realmente existió en alguna forma, aunque los relatos milagrosos que la rodean sean más discutibles. En las historias bíblicas, el arca no permanece inmóvil. Cuando el pueblo se movía, los sacerdotes la cargaban y ella iba al frente del campamento, aproximadamente 1 kilómetro adelante, y una columna de humo les mostraba por dónde debían ir durante sus 40 años en el desierto. Cuando Josué sucedió a Moisés y el pueblo llegó al borde de la tierra prometida, el arca entró primero al río Jordán y las aguas se separaron para que pudieran cruzar con seguridad, en un eco de lo que Moisés había vivido antes en el Mar Rojo. Pero llevar el arca implicaba reglas estrictas. 2 sobrinos de Moisés, en el libro de Levítico, intentaron hacer una ofrenda dentro del tabernáculo que no estaban autorizados a realizar, y murieron calcinados por ello. En otra historia, el arca iba camino a Jerusalén en una carreta cuando los bueyes que la tiraban tropezaron, el cofre se sacudió y el hombre que la guiaba extendió la mano para estabilizarla. Murió en el acto. También está el incidente en la ciudad de Bet-Semes, donde la gente miró dentro del arca por curiosidad, y el relato dice que el fuego arrasó y murieron muchos, con un manuscrito que da una cifra total de 50.070 muertos. Una vez que la gente vio este tipo de poder, comenzaron a llevar el arca a las batallas. El ejemplo más famoso es el asedio de Jericó en el libro de Josué. El arca fue llevada alrededor de las murallas de la ciudad mientras se tocaban trompetas una vez cada día, y luego, en el 7º día, las trompetas sonaron y el pueblo gritó al unísono. Las murallas colapsaron y el ejército israelita entró y mató a todos los habitantes, según el mandato que habían recibido. El arca fue usada en varios conflictos de esta manera, casi como un arma llevada al frente, pero no garantizaba la victoria cada vez. En una ocasión, los israelitas perdieron y los filisteos capturaron el arca. La llevaron a su ciudad, Ashdod, y la colocaron frente a una estatua de su dios Dagón. El resultado, según el relato, fue que la estatua se vino abajo y estalló una terrible plaga, comparada con la peste bubónica, entre la población. Asustados por lo que ocurría, los filisteos se apresuraron a devolver el arca, y los israelitas aceptaron recibirla. Estos relatos han influido claramente en la narrativa moderna. Se puede ver la conexión en la película de 1981, Los cazadores del arca perdida, donde los nazis intentan apoderarse del arca para usarla como arma debido a su poder destructivo. En la escena final logran abrirla, y en una secuencia famosa con efectos de cera derritiéndose, todos mueren, lo cual encaja con los desastres que la Biblia asocia con el mal manejo del arca. Más adelante, en la historia bíblica, una vez que los israelitas estuvieron establecidos en la tierra, el arca dejó de trasladarse de un lugar a otro y se le asignó un sitio fijo. Tras la construcción del templo por parte del rey Salomón, el arca fue colocada en la sala interior, llamada el Minitzunsimun, lugar santísimo. Solo una vez al año, en el día de la expiación, o Yom Kippur,
El sumo sacerdote podía entrar a ese espacio. Allí debía cargar los pecados del pueblo sobre 2 machos cabríos, sacrificarlos y luego rociar su sangre sobre el propiciatorio, y la palabra chivo expiatorio proviene de ese ritual. La última vez que se menciona el arca en las Escrituras no es cuando fue robada o destruida, sino cuando sus custodios recibieron la orden de devolverla a Jerusalén después de que había estado ausente del templo por un tiempo. Eso ocurrió en la Pascua, en el año 18 del rey Josías, alrededor de la primavera del año 621 a.C., y después de esa referencia no hay más informes de que alguien la haya visto, por lo que simplemente desaparece del relato bíblico. Esa última mención clara del arca en tiempos de Josías ocurre solo unas décadas antes de que Jerusalén sufriera un desastre. Unos 35 años más tarde, en el año 587 a.C., las fuerzas neobabilónicas bajo el mando del rey Nabucodonosor II rodearon la ciudad, irrumpieron en ella y la incendiaron. El templo fue saqueado y luego destruido. Murieron muchas personas y los que sobrevivieron fueron llevados a Babilonia, donde no se les permitió regresar. Vivieron allí en condiciones duras, a menudo como esclavos, durante unos 70 años, un período recordado como el exilio. Cuando ese exilio terminó y los judíos finalmente pudieron regresar, reconstruyeron el templo en Jerusalén. En los registros de ese período del Segundo Templo, no hay ninguna señal de que el arca se haya colocado nuevamente en su interior. Mucho más tarde, cuando ese templo reconstruido fue destruido por los romanos en el año 70 de Cristo, el arca tampoco aparece en la lista. El escritor judío Flavio Josefo da un inventario de los objetos que los romanos se llevaron y menciona una mesa de oro pesada, un candelabro dorado y luego la ley de los judíos, pero no nombra el arca como tal. Algunos intentan vincular esa frase, la ley de los judíos, con el arca, pero eso es dudoso, porque en el Foro Romano hay un arco del triunfo que muestra a las tropas romanas sacando los tesoros del templo, incluido el candelabro de oro, y el arca no aparece allí tampoco. Para un objeto tan importante, resulta extraño que no haya imagen ni una mención directa en Josefo. Así que una y otra vez, cuando se intenta rastrear su paradero, todo lleva de nuevo al ataque babilónico de 587 a.C., como el momento en que el arca desaparece de la vista, y se asume que su desaparición en las Escrituras está de alguna manera ligada a esa invasión y a la caída del templo. Los escritos judíos, recopilados en el Talmud, hablan del arca como destruida en ese tiempo, ya sea quemada y aplastada entre las ruinas del templo o llevada a Babilonia y perdida allí. Eso pudo haber ocurrido, pero el texto nunca dice claramente que el arca fue destruida ese día. Como no hay una afirmación contundente, otras opciones siguen abiertas. El arca podría haber sido escondida antes de que llegaran los babilonios, o quizá ni siquiera estaba dentro del templo en ese momento. Sobre esa base, aún se considera posible que el arca siga existiendo y que algún día pueda ser hallada. Con un objeto tan famoso, no sorprende que se hayan sugerido muchos lugares. Algunos son más convincentes que otros, así que aquí nos limitaremos a 3 que se presentan como las opciones más sólidas. El primer grupo de ideas ubica el arca en algún lugar del desierto de Judea. Fuentes judías antiguas la vinculan con un escondite seguro allí, y un texto clave es el segundo libro de los Macabeos. Este escrito no aparece en todas las Biblias y se clasifica como apócrifo. En los siglos posteriores al exilio se produjeron varias obras así, como los libros de los Jubileos y de Enoc, y como no tuvieron el uso prolongado que sí tuvieron libros como Génesis y Éxodo, nunca hubo un consenso total sobre su lugar en el canon. Segundo de Macabeos pertenece a ese grupo y suele datarse entre los años 150 y 120 a.C. En ese libro se nos dice que justo antes de que llegara el ejército babilónico, el profeta Jeremías supo que el arca estaba en peligro y decidió esconderla en la naturaleza. El relato dice que la llevó al monte donde Moisés subió y vio la herencia de Dios, que muchos han vinculado con el monte Nebo en Jordania, donde Moisés contempló la tierra prometida en el libro de Deuteronomio, aunque esa conexión no es segura. Se dice que Jeremías colocó el arca y otros objetos del templo en una cueva al pie de ese monte
y luego selló la entrada. Algunos hombres que lo acompañaban querían marcar el lugar para poder hallarlo después, pero Jeremías se negó y dijo que el sitio permanecería desconocido hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo y les mostrara misericordia. Esa afirmación no ha detenido a quienes intentan encontrar la cueva. Cazadores de tesoros han realizado excavaciones ilegales alrededor del monte Nebo en busca del arca, y las autoridades jordanas han tenido que vigilar la zona y castigar estas actividades. Excavaciones oficiales con permiso han revelado diversos hallazgos cerca del monte, pero no una cámara oculta con el arca en su interior. Por eso, algunos investigadores han dirigido su atención a otras montañas mencionadas en la Biblia, por si el arca fue llevada allí en su lugar, y el monte Sinaí aparece con frecuencia como uno de los principales candidatos, ya que fue allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El problema es que no hay acuerdo sobre la ubicación exacta del verdadero monte Sinaí. Muchos señalan un pico llamado Jebel Musa en Egipto, una idea que se remonta al siglo VI d.C., cuando los cristianos construyeron un monasterio a sus pies. Pero también hay argumentos de que el auténtico monte Sinaí podría estar en otro lugar. Cuando las personas intentan ubicar el monte Sinaí bíblico en un mapa moderno, no hay consenso sobre un único lugar. Las distintas propuestas se extienden por una amplia zona que abarca partes de Egipto, Arabia Saudita y Jordania. Cualquiera de esos sitios podría esconder una cueva lo bastante grande como para contener el Arca de la Alianza, si es que tal cueva aún existe y no ha sido abierta ya. Un autor va mucho más allá y sostiene que el arca fue en realidad hallada hace mucho tiempo, durante las cruzadas, por los caballeros templarios. Según esa versión, los templarios tenían su base cerca de las ruinas de Petra, en Jordania, y oyeron que el arca podría estar escondida en las cercanías. Comenzaron a explorar la región, y finalmente llegaron a una montaña llamada Jebel al-Madba. A los pies de esa montaña, supuestamente encontraron una cueva sin marcar. Entraron con antorchas, vieron oro y objetos antiguos que parecían intactos desde hacía siglos, y al fondo de la cueva identificaron un cofre como el Arca de la Alianza. A partir de ahí, según el relato, se llevaron el tesoro a Europa, pero mantuvieron el arca en secreto. Algunas teorías posteriores la ubican en la Catedral de Chartres en Francia, o en la finca del noble inglés Ralph de Sadley, o incluso afirman que primero fue llevada a Irlanda y luego a las primeras colonias americanas. Estas historias son llamativas, pero se basan en pruebas débiles y fuentes dudosas, por lo que suelen tratarse como especulativas y relegadas al margen del debate serio. Si dejamos eso de lado y volvemos a la idea del arca escondida en algún lugar del desierto de Judea, un punto fuerte a favor de esa región es que siguen apareciendo descubrimientos reales en sus cuevas. En 1946, 2 pastores beduinos cuidaban cabras cerca de unas ruinas antiguas junto al Mar Muerto cuando notaron pequeñas aberturas altas en la roca. Escalaron, entraron y encontraron unas vasijas de barro. Al romperlas, descubrieron rollos delgados y fragmentos de manuscritos. El calor seco los había conservado bien y la antigua escritura hebrea aún podía leerse. Sin saberlo, habían tropezado con lo que hoy se considera el hallazgo más importante en los estudios bíblicos. Ahora se cree que esos textos fueron dejados por un grupo judío llamado los esenios, que los escondieron antes de que los romanos atacaran su asentamiento, lo cual se relaciona estrechamente con el relato de Segundo de Macabeos sobre Jeremías escondiendo el arca antes de la invasión babilónica. Así como esas cuevas del Mar Muerto permanecieron intactas durante siglos, es posible que otras cuevas del desierto aún no se hayan explorado. Y si los relatos antiguos son correctos, una de ellas podría contener todavía el Arca de la Alianza. También existe la posibilidad de que el arca nunca se haya ocultado en el desierto, sino que fue llevada al sur, a África. Desde hace muchas generaciones, una comunidad cristiana en Aksum, en Etiopía, afirma que posee el arca. Dicen que está guardada en una pequeña capilla, no se permite el ingreso de personas ajenas. La ruta por la cual se dice que el arca llegó a Etiopía se cuenta en el Kebra Nagast, un libro religioso nacional,
Un episodio de esa obra narra cómo el rey Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo llamado Menelik. Aunque creció en Jerusalén, el relato dice que al llegar a la adultez tuvo que regresar al país de su madre, Etiopía. Antes de irse, algunos de los sacerdotes que acompañaban a Menelik habrían entrado al templo, tomado el objeto más preciado de Salomón, el arca, y la habrían reemplazado por una copia perfecta. En el camino de regreso, Menelik se dio cuenta de que llevaba consigo el arca verdadera y se sorprendió al ver que su temido poder no había hecho daño a nadie, ni siquiera a los hombres que la habían sacado. Lo interpretó como una señal de Dios y llevó el arca a Etiopía, donde la colocó en la ciudad santa de Aksum. Según la tradición, ha permanecido allí durante unos 3000 años, en una capilla que pertenece a la iglesia de Santa María de Sion. Se dice que está custodiada por una sucesión continua de monjes que no pueden salir del recinto y que nadie externo puede entrar. Aún así, algunas personas afirman haber sido admitidas y haber visto lo que allí se guarda. Uno de ellos fue Edward Ullendorf, un historiador británico y profesor de estudios etíopes. En una entrevista, dijo que se le mostró discretamente el objeto en 1941, mientras se encontraba en la zona durante la Segunda Guerra Mundial. Según él, no se trataba del arca bíblica, sino de un cofre de madera vacío hecho en la Edad Media, ensamblado según se necesitara. Tras sus declaraciones, muchos estudiosos siguieron dudando de que el arca auténtica esté en Etiopía y consideran el relato de Menelik como una forma de construir una leyenda nacional y de respaldar las pretensiones de los gobernantes etíopes. Muchos cristianos etíopes rechazan firmemente esa opinión e insisten en que el arca genuina sigue bajo su custodia. En términos prácticos, la única manera de resolver el asunto sería que se mostrara públicamente el arca de Aksum, eliminando así la sospecha de que se trata de una falsificación. En 2009, el patriarca Abune Paulos dijo a periodistas extranjeros que iba a revelarla, pero al día siguiente se retractó. Tal como están las cosas, se sigue afirmando que el Arca de la Alianza está guardada en esa capilla etíope, y hasta que sea mostrada libremente al mundo o confiscada por la fuerza, como algunos temen últimamente, esta línea de investigación permanece abierta, pero sin respuesta. Para esta última posibilidad, volvemos a Tierra Santa, a Jerusalén, la ciudad donde comenzó nuestra búsqueda. En esta versión de la historia, el Arca de la Alianza no está en una tierra lejana, sino oculta directamente bajo el antiguo sitio del templo, en el área que hoy se llama el Monte del Templo. Actualmente esa colina ya está ocupada por importantes edificios religiosos, y esa es la principal razón por la que no se han realizado excavaciones apropiadas allí. El más conocido es el Domo de la Roca, un santuario islámico terminado por primera vez en el año 962 d. Cristo, que se alza sobre la roca desde la cual se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo. En la misma plataforma está la mezquita de Al-Aqsa, y todo el complejo está construido sobre el lugar donde se dice que estuvo el templo de Salomón. En la base del monte se encuentra el muro occidental, el único resto del segundo templo destruido por los romanos y considerado el sitio más sagrado del judaísmo. Cualquier intento de excavar bajo estas estructuras sería extremadamente delicado, ya que los trabajos podrían dañar o incluso derrumbar edificaciones sagradas para varias religiones. A pesar de eso, algunos han intentado buscar bajo el monte. El 28 de julio de 1981 estallaron discusiones cerca del muro occidental al descubrirse que alguien había estado excavando sin permiso oficial. Esa persona era el rabino Yehuda Getz, quien buscaba el arca. Aunque se le había advertido que no lo hiciera, organizó una excavación secreta bajo el monte del templo durante la noche. Durante la excavación se encontró una pequeña abertura que conducía a un túnel grande, de unos 28 metros de largo y 6 de ancho. El equipo creyó que ese túnel conectaba con varias cámaras más profundas bajo el monte, y al ver un pequeño arco al final, Getz se convenció de que el arca estaba justo más allá. Antes de que pudieran avanzar, la noticia de la excavación llegó a una estación de radio israelí. Se reunieron multitudes de distintas comunidades en la superficie. Hubo enfrentamientos y las autoridades intervinieron, cerraron el proyecto
y prohibieron más excavaciones. Desde entonces, cualquier espacio bajo el monte del templo ha permanecido cerrado, y debido a que la situación política en Jerusalén sigue siendo muy tensa, no se permite hacer excavaciones organizadas allí. Por ahora, cualquier cosa que pueda estar bajo esa plataforma sigue siendo inaccesible. Mucho antes de Goethe, escritores judíos ya hablaban de espacios ocultos bajo Jerusalén. Alrededor de 1000 años antes de Maimónides, el historiador Flavio Josefo mencionó cuevas reales bajo la ciudad que la gente usaba como rutas de escape de los romanos, y esa palabra reales sugiere que algunas podrían remontarse a la época de los reyes de Israel. En el siglo XII d.C., el rabino y filósofo Maimónides ofreció una historia más detallada y dijo saber dónde estaba el arca. Según su relato, cuando Salomón construía el primer templo, Dios le advirtió que ese templo y sus tesoros serían destruidos algún día. Para prevenir eso, se dice que Salomón hizo construir un sistema de cámaras subterráneas, como un laberinto, para proteger el arca de cualquier daño. La misma tradición afirma que el rey Josías, durante cuyo reinado se menciona por última vez el arca en la Biblia, usó esas salas para esconderla poco antes de la llegada de los babilonios. Si eso ocurrió y el arca fue dejada allí, habría quedado a salvo cuando cayó el templo, y si nadie volvió a buscarla, podría seguir en esas bóvedas hoy. La arqueología moderna ha confirmado que Jerusalén se asienta sobre un complejo de espacios subterráneos. En 1854 se descubrió una cantera de piedra abandonada bajo parte del barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Hoy se conoce como la Cueva de Sedequías. Abarca unas 5 hectáreas y es el sistema de cuevas más grande conocido bajo la ciudad. Desde entonces se han mapeado muchos pasajes subterráneos bajo Jerusalén. Algunos de ellos, como el túnel de Siloé, se remontan al siglo IX u 8 a.C., que es el mismo período general asignado al reinado de Salomón. Aún así, hay una zona que no ha sido examinada adecuadamente, y es justo bajo el monte del templo, por las razones ya mencionadas. Como excavar está prohibido, los investigadores han recurrido a métodos que no alteran el terreno. Uno de ellos es el radar de penetración terrestre, o GPR por sus siglas en inglés. Este envía ondas de radio de alta frecuencia al subsuelo y usa las reflexiones para construir una imagen borrosa de lo que hay debajo. La ventaja es que no se rompe la superficie, así que nada se toca físicamente. El problema es que las imágenes pueden distorsionarse fácilmente por la actividad eléctrica o ciertos tipos de roca, y Jerusalén, siendo una ciudad tan antigua y construida en múltiples capas, tiene de sobra ambos factores. Aunque las excavaciones normales están descartadas, este tipo de escaneo se presenta como una de las pocas herramientas posibles que podrían, en teoría, revelar el escondite del arca si aún está allí. A estas alturas, hemos dado la vuelta a las 3 mismas posibilidades que escuchaste al principio: la cueva del desierto, la capilla etíope o la cámara oculta bajo Jerusalén. Cada propuesta tiene puntos a favor y debilidades evidentes, pero todas comparten un problema serio. Todas estas historias se basan en textos escritos mucho después de que el arca desapareciera del relato bíblico. Segundo de Macabeos, el libro apócrifo que habla de Jeremías escondiendo el arca, fue compilado aproximadamente 500 años después de la última aparición del arca. El libro etíope Kebra Nagast, que cuenta la historia de Menelik, probablemente fue escrito en el siglo XIV d.C. Maimónides, quien transmitió la historia de las bóvedas secretas de Salomón bajo Jerusalén, vivió en el siglo XII d.C. Ninguno de estos autores vio el arca por sí mismo, y no se nos dice de dónde obtuvieron su información. Lo que tenemos son relatos basados en rumores que llevaban siglos, o incluso milenios, circulando. Cuando las pruebas son tan escasas, la investigación rigurosa muy pronto depende de la especulación. Además, cuando usamos la Biblia como fuente, hay que recordar que, aunque algunos pasajes coinciden con eventos conocidos, sus relatos están a menudo moldeados como historias, y fueron escritos mucho tiempo después, pues, de los hechos que supuestamente describen. Como nuestras fuentes escritas son tardías y tienen forma de relato, es difícil trazar una línea clara entre el hecho y la leyenda. Así que, en lugar de perseguir rumores, debemos anclarnos a los pocos puntos fijos que sí tenemos,
y uno de ellos es este. Después de la destrucción del templo en el año 587 a.C., la Biblia no vuelve a mencionar el arca. Muchas personas han interpretado ese silencio como una señal de que el arca fue destruida en ese momento. Antes me resistí a basarnos solo en esa suposición, pero si somos honestos, es posible que el arca realmente haya desaparecido de la historia en aquel instante. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y derribaron el templo, los israelitas no solo perdieron un edificio, también desaparecieron los objetos que mostraban la presencia de Dios y el pacto, y para ellos eso significaba que la presencia visible de Dios en la tierra había sido retirada. Esa clase de pérdida debió ser muy difícil de aceptar, y algunos se alejaron de la fe de sus antepasados. En ese mismo período de dolor, su religión también comenzó a transformarse. En todo el antiguo cercano Oriente, la gente solía vincular a sus dioses con cosas visibles, como estatuas, templos o arcas. Cuando esos objetos desaparecían, la fe comenzaba a apoyarse menos en lo tangible y más en algo que no se podía ver. Para los israelitas, Dios ya no era alguien que debían ver para adorarlo. Era alguien en quien confiaban sin pruebas físicas. Durante ese tiempo, sus escritos clave fueron recopilados y puestos por escrito, y sus historias compartidas quedaron fijadas en lo que se convertiría en sus textos sagrados. Es en esta época que muchos estudiosos sitúan el final de la antigua religión del templo israelita y el inicio de lo que hoy llamamos judaísmo. Ese cambio en la forma de adorar encaja con la idea de que el arca y otros símbolos físicos del pacto habían desaparecido y que su vida religiosa tuvo que adaptarse sin ellos. Si ese es el caso, entonces quienes afirman saber dónde está el arca podrían estar aferrándose a algo que ya se ha perdido, manteniendo viva la esperanza en lugar de soltarla. Por otro lado, tal vez realmente tengan información que no está escrita, ya sea que esté olvidada en una cueva del desierto, custodiada en una capilla lejana o sellada bajo las piedras de Jerusalén. La búsqueda del arca es, en realidad, una búsqueda de algo más profundo. La gente no está buscando solo madera y oro, sino un signo de que Dios puede ser atado a un lugar, mostrado ante la cámara, probado. Si el arca llegara a ser descubierta, sería el hallazgo arqueológico más impactante de la historia religiosa, y sus repercusiones se sentirían en iglesias, sinagogas y gobiernos por igual. Sin embargo, las historias que la rodean susurran una advertencia, que la presencia de Dios es santa, que no siempre se somete a nuestra curiosidad y que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar con facilidad. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe escondida o la obediencia silenciosa bajo una nueva luz, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte fue la que más te habló. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada video es otro paso más hacia el misterio de las Escrituras y las maneras en que Dios sigue hablando en el silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.